Dios te bendiga, te habla el pastor Alvin Ponce de León en otro segmento titulado El texto en su contexto. El mismo se encuentra en Santiago capítulo 2 verso 10, cuando dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. La pregunta es: ¿son todos los pecados iguales? A primera vista, cuando leemos este pasaje como tal, pues entendemos que no hay ninguna distinción. Ahora, cuando leemos Apocalipsis capítulo 20, verso 13, con respecto al juicio del gran trono blanco, dice la Escritura que cada cual va a ser juzgado según sus obras, como que hay un tipo de distinción entre una cosa y la otra. Pero ¿qué realmente Santiago nos está diciendo, verdad? Porque cuando lo leímos al principio no hay ninguna distinción. Pero de acuerdo al contexto, pues lógicamente el que comete pecado está infringiendo la ley. No hay ninguna diferencia. Entonces Jesús corrobora esta información, esta verdad, en el Sermón del Monte, cuando dice que si codicias a una mujer en tu corazón, cometes adulterio. O sea, hay un asunto entre lo que es la mente y lo que son los actos físicos, como Pablo hace distinción en 1 Corintios capítulo 6, cuando dice: no tengas relaciones sexuales. Ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro, como que hace una distinción en lo que es lo mental y lo que es físico, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, en el momento en que cometes el pecado, no importa cuál sea, pasas a la categoría de persona justa, a la de transgresor de la ley, y estás muerto en ese pecado. O sea, estás muerto. Hay un pecado que no podemos decir que no. O sea, si cometiste pecado, pecaste. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia en otros pasajes bíblicos, como el de Hebreos capítulo 10, verso 26 al 31? Cuanto más verdad vemos y luz y bendiciones haya recibido una persona, más grave será su rebelión. O sea, el autor de Hebreos condena a los apóstatas como el peor tipo de pecadores, ya que rechazaron deliberadamente a Cristo. O sea, hay una categoría de estos de apóstatas que acarrean condenación. Y ahí es donde yo entro y explico. Casi siempre utilizo el pasaje de Primera de Juan capítulo 5, voy a leerlo por aquí. Primera de Juan capítulo 5, porque esto es lo que también la Iglesia Católica utiliza, que son los pecados veniales y los pecados mortales. O sea, para ellos hay pecados buenos, o bueno, no es que sean buenos, sino menos graves, y los pecados capitales. Pero ¿qué es lo que realmente enseña Juan? Porque me imagino que ellos lo utilizan de esta carta de Primera de Juan capítulo 5, cuando está hablando acerca del pecado, que habla que hay pecados que son de muerte y pecados que no son de muerte. Y ahí es donde yo explico, por lo menos cuando Juan dice: porque hay pecados que llevan a la muerte, y quiero decirles que no se debe orar por quienes lo cometen. Todo tipo de maldad es pecado, pero no todo pecado lleva a la muerte. Entonces uno le dice: wow, espérate, pero o es pecado o no es pecado. O sea, hay tres cosas que debemos entender que la Biblia habla que son pecados que conllevan a la persona automática en la muerte. Y hay pecados que sí rompen una relación con Dios, pero la persona puede tener la oportunidad de una restauración y la persona volver al Señor. Ahora, cuando hablamos de pecados, como dice Juan, de muerte, por ejemplo, ya hablé el caso de la apostasía. Eso acarrea condenación a la persona que persiste en ese pecado, porque estamos hablando de persistir. El otro es el de mentir al Espíritu Santo, como el de Ananías y Zafira, que ellos mintieron al Espíritu Santo. Y el otro que habla la Escritura es acerca de la Santa Cena. Aquellos que toman la cena del Señor indignamente, prácticamente están muertos. O sea que la diferencia estriba en la persona que persiste en pecar, en ese tipo de pecado, como es la apostasía, como es la mentira del Espíritu Santo. Esas personas están acarreando ya automáticamente un juicio sobre su vida. Pero no estamos hablando que ningún otro pecado es más va a ser perdonado. Ahora, hay pecados que la persona puede cometer
pero puede arrepentirse de ese pecado. ¿Sabes? Hay pecado, no es que sea uno más malo que otro, pero en cuestión de la ofensa, como lo que es la apostasía, lo que es mentir al Espíritu Santo, lo que es tomar la Santa Cena indignamente, acarrean un juicio terrible que ofende a Dios. Entonces, aquí, por lo que yo estaba estudiando, Mateo capítulo 11, verso 23 al 24, termino con esto. Y tú, Capernaum, que eres levantado hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrías permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Será más tolerable. O sea que es pecado, pero en cuestión de la ofensa, en cuestión del juicio que va a venir, de Sodoma se ve claramente que unos van a ser más tolerables con otros. O sea, no es que estamos diciendo que uno es más, como quien dice, más venial que mortal, en el sentido de que no vas a ir para el infierno, sino que lo que está diciendo ahí es que la ofensa, el juicio que viene a esa persona será mucho mayor. So que en cuestión de lo que dice Santiago en este capítulo, volvemos, son todos los pecados iguales, pecado es pecado, pero en cuestión de la ofensa vendrá un castigo mayor para aquellos que cometan los que ya yo mencioné, lo que es la apostasía, lo que es la mentira contra el Espíritu Santo, lo que sucedió allá en Capernaum. Ese tipo de cosas, hermano, acarrea un juicio terrible. Amén. Yo espero que esto sea de bendición y clarificación. Así, si tiene alguna duda, me deja saber. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz sea contigo. Bendiciones.